Fue una de las figuras más enigmáticas del Tercer Reich. Durante décadas, Eva Braun fue vista solo como la compañera de Adolf Hitler. Pero, ¿quién era realmente esta mujer? ¿Una joven que vivió a la sombra de uno de los líderes más controvertidos de la historia? ¿O alguien que desempeñó un papel más importante de lo que muchos imaginan? En este video, exploraremos su vida, sus secretos y la relación que mantuvo hasta los últimos momentos del régimen nazi. ¿Qué lleva a una persona a involucrarse tan profundamente con alguien tan poderoso y peligroso? ¿Cómo era el día a día de Eva Braun, rodeada de lujo pero también bajo el peso de una realidad brutal? Al comprender su trayectoria, no solo te sumergirás en uno de los capítulos más oscuros de la historia, sino que también reflexionarás sobre el impacto de las elecciones que tomamos y de las personas con las que nos relacionamos. ¿Será que, sin darnos cuenta, todos vivimos bajo influencias que moldean nuestras decisiones? Este video puede cambiar tu percepción sobre cómo las relaciones personales y políticas se entrelazan de formas que ni imaginamos. Así que quédate hasta el final y descubre la verdadera historia de Eva Braun. Eva Braun nació el 6 de febrero de 1912 en Múnich, Alemania, como la segunda hija de Friedrich Fritz Braun y Franziska Fanny Kronberger. Su padre era un profesor estricto y disciplinado, mientras que su madre, antes de casarse, trabajaba como costurera. Eva tenía dos hermanas, Ilse, la mayor, y Margarete, apodada Gretel, la menor. La familia Braun pertenecía a la clase media, pero como muchas otras en la Alemania de la época, enfrentó dificultades económicas tras la Primera Guerra Mundial. El matrimonio de los padres de Eva era conflictivo, y las constantes tensiones en el hogar terminaron en divorcio en abril de 1921. Sin embargo, el destino de la familia estaba ligado al caos económico de Alemania. La hiperinflación devastó el país a principios de la década de 1920, haciendo que incluso familias relativamente estables tuvieran problemas para subsistir. Ante esta situación, Friedrich y Franziska tomaron una decisión inusual. Volvieron a casarse en noviembre de 1922, no por amor, sino por necesidad económica. Este episodio marcó la infancia de Eva, quien creció en un entorno inestable, donde la seguridad emocional parecía depender de factores externos. Desde pequeña, Eva se mostró como una niña activa y extrovertida, aunque sus aspiraciones no eran académicas. Asistió a una escuela católica en Múnich, donde recibió una educación convencional para las niñas de la época. Aunque no se destacaba como una alumna excepcional, llamaba la atención por su vanidad y su interés por los deportes, como la natación y el esquí. Le gustaba la moda y posar para fotografías, un rasgo que se haría aún más evidente en su vida adulta. En la adolescencia fue inscrita en una escuela vocacional femenina, donde aprendió habilidades domésticas y de secretariado, un camino común para las jóvenes de clase media. Sin embargo, Eva parecía soñar con algo más que una vida ordinaria. A los 17 años, Eva Braun consiguió un empleo en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial del partido nazi. Obtuvo el puesto gracias a su formación en secretariado y a su afición por la fotografía, un arte que la fascinaba desde la adolescencia. En el estudio, Eva comenzó como asistente, encargándose de organizar archivos, atender a los clientes y ayudar en el revelado de fotos. Con el tiempo, aprendió técnicas de fotografía y también empezó a trabajar como modelo para las imágenes promocionales de Hoffmann, muchas de ellas destinadas a la propaganda del régimen nazi. Fue en este entorno donde, en 1929, Eva tuvo su primer encuentro con Adolf Hitler, quien visitaba con frecuencia el estudio de Hoffmann. En ese momento, Hitler ya era una figura prominente en la política alemana y estaba consolidando su imagen pública. Para las jóvenes empleadas del estudio, él era presentado de manera misteriosa bajo el seudónimo de Herr Wolf. Sin embargo, en aquel entonces, Hitler mantenía una intensa relación con su sobrina Geli Raubal, hija de su hermanastra Angela Raubal. Los dos vivían juntos en un apartamento en Prinzregentenplatz, en Múnich, y Hitler ejercía un control obsesivo sobre la vida de la joven. Todo cambió el 18 de septiembre de 1931, cuando Geli fue encontrada muerta con un disparo en el pecho, hecho con el arma de Hitler.
Oficialmente, se consideró un suicidio, pero el episodio generó especulaciones y afectó profundamente a Hitler. Muchos creen que esta fue la relación más intensa de su vida hasta ese momento. Devastado por la pérdida, Hitler entró en un periodo de luto y depresión, aislándose durante semanas. Fue en este contexto cuando comenzó a acercarse a Eva Braun, quien poco a poco ocupó el lugar que Geli había dejado en su vida. Al principio, Eva seguía trabajando en el estudio de Hoffmann, pero su papel en la vida de Hitler comenzó a expandirse. En 1933 viajaba con frecuencia como asistente del fotógrafo, lo que le permitió acompañar a Hitler y su comitiva en eventos oficiales del partido nazi, incluidos los primeros congresos de Nuremberg. Durante este periodo, la relación entre ambos se intensificó, aunque Hitler seguía tratándola con discreción, sin ningún reconocimiento público. La transición de Eva de ser una simple asistente a convertirse en la compañera del Führer ocurrió de manera gradual. La joven comenzaba a formar parte del círculo íntimo de Hitler, pero su posición era frágil y emocionalmente desgastante. Su deseo de ser reconocida y amada por el hombre más poderoso de Alemania chocaba con las ambiciones políticas de Hitler, quien insistía en mantener la imagen de un líder casto y dedicado exclusivamente a la nación. La relación entre Eva Braun y Adolf Hitler siempre estuvo rodeada de secretos y frustraciones. Desde el principio, Hitler se aseguró de mantenerla alejada de la vida pública, ya que quería proyectar la imagen de un líder completamente dedicado al pueblo alemán. En la ideología nazi, los hombres eran guerreros y líderes políticos, mientras que las mujeres debían limitarse al papel de esposas y amas de casa. Además, Hitler creía que su condición de soltero aumentaba su atractivo entre las mujeres alemanas y temía que un matrimonio pudiera afectar su popularidad. La insistencia de Hitler en mantenerla en las sombras afectó profundamente a Eva, quien deseaba un lugar más definido en su vida. El 10 u 11 de agosto de 1932, intentó suicidarse disparándose en el pecho con el arma de su padre. La herida no fue fatal, y los historiadores creen que el acto fue más un grito de ayuda que un intento real de quitarse la vida. El incidente tuvo el efecto deseado. Alarmado, Hitler comenzó a prestarle más atención, y a finales de ese año, los dos se convirtieron en amantes. Sin embargo, la relación seguía estando llena de desafíos. Hitler era un hombre egocéntrico e inconstante. Pasaba largos periodos lejos de Eva, mientras ella se veía obligada a permanecer invisible para el público. Sintiendo que la ignoraban y profundamente insatisfecha, Eva intentó suicidarse nuevamente en mayo de 1935, esta vez ingiriendo una sobredosis de pastillas para dormir que pertenecían a Hitler. Una vez más, sobrevivió, y Hitler decidió consolidar su posición a su lado. Como prueba de compromiso, en agosto de ese mismo año, le regaló un lujoso apartamento de 3 habitaciones en Múnich. Al año siguiente, Eva y su hermana Gretel se mudaron a una villa en Bogenhausen, cerca de Berchtesgaden, aunque pasaban la mayor parte del tiempo en Múnich. Eva también obtuvo su propia residencia cerca de la Cancillería del Reich, en Berlín, decorada por Albert Speer, arquitecto y futuro ministro de armamento del régimen nazi. Su estatus dentro del círculo de Hitler estaba más asegurado que nunca. Durante los congresos de Nuremberg de 1935, Eva ya era una presencia establecida tras bastidores, aunque nunca fue reconocida oficialmente como su pareja. La madre de Geli Raubal, Angela, quien trabajaba como ama de llaves en la residencia de Hitler en Berchtesgaden, no estuvo presente en los eventos y poco después fue despedida. Aunque no se sabe con certeza, muchos creen que su antipatía hacia Eva fue uno de los factores que influyeron en su destitución. Hitler y Eva nunca aparecieron como pareja en público. La única vez que fueron fotografiados juntos en un evento oficial fue en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936, cuando se la vio sentada cerca de él. Fuera de eso, el pueblo alemán no supo de la existencia de su relación hasta después del final de la guerra. Aún así, Eva tenía su propia habitación en las residencias oficiales de Hitler y nunca necesitó esconderse cuando estaba en Berlín. Dentro del círculo íntimo del Führer, ya era considerada intocable. A pesar de su cercanía con Adolf Hitler, Eva Braun nunca ejerció una influencia política real dentro del régimen nazi.
Los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial señalan que las mujeres no tenían un papel decisivo en la política de la Alemania nazi, y la presencia de Eva era meramente decorativa. Hitler jamás le permitía estar presente en reuniones importantes y la hacía salir de las habitaciones cada vez que llegaban ministros o altos dignatarios. Ni siquiera estaba afiliada al partido nazi, lo que refuerza la idea de que su posición era la de una compañera privada, sin participación en las decisiones del Estado. Sus intereses estaban orientados hacia la moda, el cine y los deportes, manteniéndose al margen de los debates políticos que ocurrían a su alrededor. Sin embargo, hubo un episodio en el que la política impactó directamente en su vida. En 1943, con la transición de la economía alemana hacia un modelo de guerra total, el gobierno prohibió la producción y venta de bienes de consumo considerados superfluos, incluidos los cosméticos y artículos de lujo. Eva se enfureció con esta decisión, y Hitler, para apaciguarla, ordenó que la producción solo se redujera en lugar de prohibirse por completo. Este fue uno de los pocos momentos en los que su opinión tuvo alguna influencia dentro del círculo de Hitler. A pesar de vivir rodeada de lujos, Eva siempre estuvo al margen del régimen nazi. Su posición dentro del círculo del Führer no era de influencia política, sino de lealtad personal. Hitler la veía como un refugio ante la guerra y el caos que azotaban al Tercer Reich, manteniéndola alejada de las brutales realidades que su gobierno imponía al mundo. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Eva Braun mantuvo su rutina aislada del conflicto. Mientras los soldados morían en el frente y ciudades enteras eran destruidas, su vida permaneció rodeada de privilegios. Su día a día giraba en torno al cine, la fotografía y los viajes a Berghof, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Aún así, continuó trabajando como asistente de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial del partido nazi, incluso después de comenzar su relación con Hitler. Gracias a esto, logró registrar numerosas imágenes y filmaciones de momentos íntimos del dictador y sus aliados, vendiendo esas fotos a Hoffmann por sumas elevadas. Además de la fotografía, Eva también se convirtió en la secretaria personal de Hitler, lo que le otorgaba privilegios inéditos. A diferencia de cualquier otra mujer en el Reich, podía entrar y salir de la Cancillería del Reich sin ser registrada ni necesitar autorización. Este estatus especial la colocaba en una posición única, aunque su implicación en los asuntos del régimen era mínima. Aunque Hitler la mantenía alejada de la política, tenía acceso irrestricto a los bastidores del poder, lo que le permitía moverse entre los líderes del Tercer Reich sin restricciones. Otro acontecimiento que fortaleció la posición de Eva dentro del círculo nazi fue el matrimonio de su hermana menor, Gretel Braun, con Hermann Fegelein, oficial de las SS y asistente directo de Heinrich Himmler. Celebrado el 3 de junio de 1944, el matrimonio fue visto como una jugada conveniente para Hitler, quien comenzó a permitir que Eva asistiera a funciones oficiales de la Cancillería bajo el pretexto de ser la cuñada de un alto oficial. Sin embargo, esta alianza familiar no garantizaría su protección a largo plazo. En los días finales de la guerra, cuando Berlín ya estaba cercada por los soviéticos, Fegelein intentó desertar y huir a Suiza o Suecia. Fue capturado y llevado al búnker de Hitler, donde fue interrogado y condenado a muerte por traición. El 28 de abril de 1945, Fegelein fue fusilado en los jardines de la Cancillería, una ejecución autorizada por el propio Hitler. Eva Braun, a pesar de ser su cuñada, no pudo hacer nada para impedir su muerte. Eva Braun vivió los años de guerra en un mundo aislado y protegido, rodeada de lujos y alejada de las dificultades que enfrentaba el pueblo alemán. Pero cuando el Tercer Reich comenzó a desmoronarse, finalmente comprendió que su posición privilegiada no la salvaría del destino que esperaba a quienes permanecieron leales hasta el final. A medida que el Tercer Reich se desmoronaba, Eva Braun tomó la decisión definitiva de seguir a Hitler hasta el final. En abril de 1945, cuando el Ejército Rojo ya cercaba Berlín, dejó Múnich y viajó a la capital alemana para reunirse con el dictador en el búnker subterráneo de la Cancillería del Reich. A pesar de saber que el destino del régimen estaba sellado, Eva se negó a abandonar a Hitler y permaneció a su lado en sus últimos momentos. En la madrugada entre el 28 y el 29 de abril, Hitler y Eva oficializaron su unión en una ceremonia civil realizada dentro del búnker.
La ceremonia fue sencilla. Ella tiene tontatín y sutas, en marcado contraste con los lujos que Eva siempre había deseado. Los testigos del matrimonio fueron Joseph Goebbels y Martin Bormann, dos de los seguidores más leales de Hitler. Tras la ceremonia, la recién casada pareja compartió un modesto desayuno. A partir de ese momento, Eva Braun comenzó a firmar su nombre como Eva Hitler, un título que llevaría por menos de 40 horas. La situación en el búnker era cada vez más desesperada. El Ejército Rojo estaba a solo unas cuadras de la Cancillería, y la rendición del Reich era solo cuestión de tiempo. En la tarde del 30 de abril, alrededor de la 1 m, Hitler y Eva se despidieron de los pocos miembros que aún permanecían en el búnker. Poco después, se retiraron a sus aposentos privados. A las 3:30 de la tarde, se escuchó un disparo. Cuando Heinz Linge, asistente personal de Hitler, y Otto Gunsche, su jefe administrativo, entraron en la habitación, encontraron los cuerpos de la pareja sobre un pequeño sofá. Hitler se había disparado en la sien, mientras que Eva había ingerido una cápsula de cianuro. Tenía apenas 33 años. Los cuerpos fueron llevados fuera del búnker, hasta el jardín trasero de la Cancillería del Reich, donde fueron incinerados según las órdenes dejadas por Hitler. Aún así, sus restos carbonizados fueron encontrados por los soviéticos. El 11 de mayo de 1945, el dentista de Hitler, Hugo Blaschke, y sus asistentes identificaron los fragmentos dentales de los cuerpos, confirmando que pertenecían al dictador y a Eva. En secreto, los soviéticos transportaron los restos mortales a la sede de la Smersh en Magdeburgo, donde también estaban los cuerpos de Joseph y Magda Goebbels, junto con sus 6 hijos. Durante décadas, los restos de Hitler y Eva permanecieron bajo custodia de la inteligencia soviética. El 4 de abril de 1970, la KGB ordenó la destrucción completa de los vestigios restantes. Las cajas que contenían sus huesos fueron exhumadas, incineradas y sus cenizas arrojadas al río Biederitz, un afluente del Elba. Así, los últimos restos físicos de la pareja desaparecieron, dejando solo los recuerdos y registros históricos de una de las historias más oscuras del siglo XX. Después de la guerra, los familiares de Eva Braun tomaron caminos distintos. Su madre, Franziska Braun, sobrevivió al colapso del Reich y vivió hasta los 96 años, falleciendo en enero de 1976 en una antigua casa de campo en Baviera. Su padre, Fritz Braun, murió en 1964. Su hermana menor, Gretel, dio a luz a una niña el 5 de mayo de 1945, pocos días después de la muerte de Eva, y decidió llamarla Eva en honor a su hermana. Posteriormente, se casó con Kurt Beringhoff y falleció en 1987. Por su parte, su hermana mayor, Ilse Braun, nunca formó parte del círculo íntimo de Hitler. Se casó 2 veces y murió en 1979. Eva Braun permaneció durante años en las sombras de Hitler, una figura envuelta en misterio y contradicciones. ¿Fue solo una joven ingenua, atraída por el poder y el lujo, o era consciente del horror que ocurría a su alrededor? Su papel dentro del Tercer Reich, ¿fue pasivo o eligió conscientemente ignorar la brutalidad del régimen? Incluso después de su muerte, Eva sigue siendo un personaje controvertido en la historia. Su relación con Hitler estuvo marcada por el secreto y la sumisión. Pero, ¿hasta qué punto se sentía cómoda en esa posición? ¿Es posible que alguien tan cercano al dictador desconociera los crímenes cometidos por el régimen nazi? ¿O simplemente decidió cerrar los ojos para seguir disfrutando de los privilegios de su posición? ¿Qué opinas tú? ¿Eva Braun fue solo una joven manipulada o una cómplice silenciosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan contenidos como este, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. La historia aún tiene muchos secretos por revelar.